Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Estamos a través de Soy TV, de Soy Chile. Soy Ángela Bustamante y voy a estar con ustedes conversando de un tema y también entregándoles información muy valiosa. Estamos en plena contingencia respecto de estos sistemas frontales que afectan al país, pero lo cierto es que hoy día nuestro territorio durante todo el año se ve afectados por distintas situaciones en diferentes puntos del país. Situaciones que no solamente afectan quizás terrenos, como en el caso de los incendios forestales, sino que también a las personas, a las ciudades, como es el caso de las inundaciones, bueno, los incendios también. Muchas veces se provocan situaciones en donde las familias pierden sus viviendas, donde pierden sus enseres, donde quedan sin servicios, y eso complica muchísimo para, por ejemplo, poder asistir a trabajar. Bueno, hay dudas con respecto a qué puede hacer el empleador respecto de un trabajador que falte a su trabajo debido a una emergencia o que llegue más tarde quizás a iniciar su jornada de trabajo para aclararles, para también guiarlos en este aspecto, es que tenemos a nuestro invitado el día de hoy. Se trata, por supuesto, del abogado Christian Becker, quien nos va a venir a develar y a aclarar todas las dudas. ¿Cómo estás, Cristian? Muy bien, ¿y tú, Ángela? Muy buenas tardes. Bien, también, bien, también. Ha sido una semana sumamente intensa porque nuestro país se ha visto afectado por estas lluvias intensas, pero lo cierto es que hoy día cada vez más tenemos que acostumbrarnos a que parece que vamos a ser los protagonistas de situaciones bastante adversas que tienen que ver con el clima u otro tipo de emergencia. ¿Qué pasa ahí con todo lo que rodea todo esto? Porque si hoy día en mi casa a lo mejor me cortan el suministro de agua o no tengo energía eléctrica, evidentemente quizás voy a poder iniciar mi jornada laboral, pero no en las mejores condiciones. ¿Está adaptado nuestra legislación como para ver esos casos de fuerza mayor en el trabajo? Absolutamente, Ángela. Mira, hay un despido que está en el artículo 160 y que se refiere a las ausencias injustificadas, que es cuando el trabajador se ausenta en general por 2 días consecutivos y no da ninguna justificación al respecto. Pero la verdad es que para la suerte de los trabajadores en Chile hay bastante amplitud. Es decir, el trabajador puede justificar por distintos motivos su ausencia, no solamente la licencia médica. De modo que no es el único documento que podría acreditar su ausencia. También, como tú bien señalabas, una emergencia, como es una inundación, la falta de transporte público, las vías anegadas por las inundaciones, los diluvios y otros fenómenos de la naturaleza. Todo eso se le conoce en general como fuerza mayor o caso fortuito. Entonces, en la medida que el trabajador acredite esto, va a poder justificar siempre su ausencia y por eso que es sumamente aconsejable para los empleadores no despedir inmediatamente, porque se pueden ver enfrentados a un juicio laboral, lo cual es muy costoso. ¿Por qué es tan costoso un juicio laboral? Porque tiene que pagar abogado para su defensa, se enfrenta a eventuales multas que en general van desde los 3.600.000 pesos hacia arriba. Adicional a eso, va a tener que pagar muchas veces los años de servicios, que es una remuneración bruta, no líquida, bruta, es decir, un monto mucho más alto por cada año que tenga el trabajador en la empresa. Va a tener que pagar el mes de aviso y va a tener que pagar los recargos legales, porque cuando uno va a tribunales, sobre los años de servicio, el juez aplica un recargo legal que es desde el 30% hasta el 100%. Es decir, los años de servicio podrían llegar a duplicarse en una condena judicial. Entonces, el consejo que damos a las empresas es que no tomen una decisión apresurada de despido. Pero de todas formas, yo quisiera señalar que la Dirección del Trabajo es un organismo técnico y que tiene que tener autonomía en sus decisiones y en ese sentido a nosotros desde el mundo laboral nos decepciona un poco las declaraciones que ha hecho, en el sentido de que señaló que no podían despedir a los trabajadores por este caso fortuito del frente de mal tiempo. La verdad es que esa es una falta de precisión técnica muy grande, porque eso uno lo puede esperar de alguien que no está dedicado al ámbito técnico de la ley laboral, pero no podría esperar algo así de la Dirección del Trabajo. ¿Por qué lo digo? Porque las únicas causales que impiden despedir son el fuero. Muchas personas sabemos lo que es el fuero. El fuero es una protección legal que impide al trabajador ser despedido. Y los fueros en general son
el fuero maternal y el fuero sindical, es decir, cuando yo estoy afiliado al sindicato en una cierta categoría de dirección. Entonces, fuera de esos casos, el empleador siempre puede despedir. Y si el trabajador no llega a trabajar porque hubo un diluvio que afectó su hogar, por ejemplo, se inundó su casa, el empleador igual lo puede despedir. Distinto es lo que pasa después con ese despido. Se va a enfrentar a un juicio que lo más probable es que el empleador lo va a perder, porque a la medida que el trabajador demuestre algo tan simple como que el día jueves 13 de junio de 2024 hubo una inundación en la región metropolitana y por eso no pudo asistir y que su domicilio se encontraba en una zona de inundación, con eso el trabajador ya tiene el juicio prácticamente ganado. Entonces, yo creo que fue una falta de precisión técnica de la Dirección del Trabajo, que lo que debieron decir era que no despidan a los trabajadores porque se pueden ver enfrentados a costosos juicios. Eso habría sido más claro de decir que no se puede despedir, porque la verdad es que sí se puede. Lo que pasa es que hay consecuencias después. Y esa distinción es muy importante hacerla, Ángela. Oye, qué buen dato el que nos entregas, Cristian, porque justamente te iba a decir que a través de los medios de comunicación y en medio de toda esta contingencia, efectivamente la Dirección del Trabajo, o por lo menos lo que se recoge por parte de algunos medios de comunicación, es como atentos, no pueden ser sancionados ni tampoco quizás despedidos de sus trabajos por estas faltas. Pero me imagino ahí, porque en el fondo lo que tú nos estás diciendo es, se apela un poco al criterio y un poco a la estrategia del empleador, en decir, oye, efectivamente en tal zona donde viven mis trabajadores está ocurriendo una situación de emergencia, voy a ver y voy a sondear y darme una pausa. Como trabajadores tenemos algún como deadline para avisar, porque si a lo mejor la emergencia ocurrió a las 7 de la mañana y yo entro a las 8 de la mañana, ¿tengo algún horario para avisar? ¿Hay algo formal que te especifique? Porque también este tipo de emergencias a veces no avisa, ocurren en determinados horarios que no te da tanta amplitud para poder hacer un llamado y para que a lo mejor en tu lugar de trabajo también puedan tomar las medidas correspondientes. ¿Hay algo ahí que uno deba saber como trabajador? Claro, qué buena pregunta hace Ángela, porque una cosa es que yo tenga la emergencia y la otra Sí, es cuándo la comunico y qué plazo exacto. tengo para hacerlo, ¿cierto? Por eso tú usas este término anglosajón tan de moda, deadline, el plazo que tengo para hacerlo, ¿verdad? Sí. Mira, eso no está explícitamente regulado, entonces ha habido una bastante amplitud en ese sentido y lo que hay es una costumbre y la costumbre es avisar dentro de 3 días de ocurrido el evento. Ojalá inmediatamente, pero no más allá de 3 días. Ahora, ¿qué es lo que pasa en tribunales? Que al final la ley parte en el Congreso, pero termina en tribunales y finalmente son los tribunales los que aterrizan la ley. Entonces, al final, para nosotros los abogados y todos los que estamos en el mundo del derecho laboral, lo que más nos importa al final del día es lo que dicen los tribunales, particularmente la Corte Suprema, que es el máximo tribunal que, digamos, es como el director de la orquesta. ¿Y qué es lo que ha dicho la Corte Suprema en el último tiempo? Que el trabajador puede justificar su ausencia prácticamente sin límite. Entonces, Wow. sí, es una cosa O sea, asombrosa. no quiero que se piense que no soy pro trabajador, todo lo contrario, soy muy trabajadora, pero ¿podría uno desaparecerse Mira, o no? prácticamente se ha llegado a situaciones muy inverosímiles donde el trabajador ha justificado su ausencia 2, 3 semanas después, ya está Wow. la carta de despido en su casa, ya se mandó la carta de despido a la dirección del trabajo, ya se hizo todo el trámite del despido, incluso se dejó el finiquito en notaría, etcétera, y aparece el trabajador, como la canción antigua que decía que no estaba muerto, andaba de parranda, aparece muy después el trabajador justificando su ausencia, lleva este asunto a tribunales, pierde en primera instancia, va de nulidad a la Corte de Apelaciones, sube el asunto a la Corte Suprema a través de un recurso de unificación, que es el último recurso para llevar este asunto hasta el máximo tribunal, y la Corte Suprema dice, ¿sabe qué? La verdad es que no hay un plazo establecido para anunciar la ausencia. Mm. Entonces, ¿qué consejo damos a los empleadores? Mira, aunque está escrita la causal de despido por ausencia injustificada en el artículo 160 del Código del Trabajo, mejor no la utilices. Mejor conversa con el trabajador, levante información, contáctate con él, tiene su domicilio que tiene que estar en el contrato, porque en el contrato laboral tiene que estar el domicilio del trabajador, tú seguramente conoces a algún familiar, amigo de él,
el teléfono, el WhatsApp, el correo, contáctate con él, no tomes una decisión apresurada, porque la verdad es que con la aplicación que le ha dado la Corte Suprema esta causal de despido, que estamos hablando todo el rato de la misma, que es ausencia injustificada, Claro. ha detenido en lo que se puede denominar poéticamente como letra muerta. Está escrito, Qué pero no tiene lástima igual, Cristian. Qué lástima eso, porque yo una... siento que, como dicen por ahí, las cuentas claras conservan la amistad, las reglas claras también la conservan. Y si uno, a lo mejor como trabajador, supiera que tiene, no sé, 24 horas, 2 días para poder avisar, yo creo que uno se circunscribiría a esa situación. Claro, ahí lo que ayuda es cuando se hacen estas comisiones en el Congreso y sale finalmente una pequeña reforma legal. Entonces, en ese sentido, sería bueno que los parlamentarios se pusieran de acuerdo y sacaran una ley para darle un aterrizaje a esta norma que quedó así nomás, ¿ya? Quedó, digamos, abierta a los tribunales su interpretación. Cristian, y ahí cómo las nuevas tecnologías también van apoyando este tema que ya sabemos que está en la nebulosa. O sea, siempre el empleador va a tener que tomar todos los resguardos posibles. En el caso de los trabajadores, si por ejemplo, porque, eh, no sé, antes era súper difícil contactar a un trabajador, había que, a lo mejor el empleador tenía que ir a buscarlo a su casa porque no estaban los teléfonos, después aparecieron los teléfonos, ya todas las personas eran más fáciles de contactar, pero hoy día tenemos que el WhatsApp, mensajerías de todo tipo, el correo electrónico, ¿esas modalidades también sirven para dar notificación de una ausencia o de una fuerza mayor que pueda impedirme llegar a mi trabajo? ¿Qué has visto Claro, tú en los tribunales? mira, todos los medios sirven, todos los medios de comunicación, independiente de que la empresa por su tamaño, es decir, cuando tiene 10 trabajadores o más, tenga un reglamento interno. Y en el reglamento interno hay establecido Ya, que los únicos canales válidos son los correos electrónicos y el teléfono, por decir algo. El trabajador podría ir en contra de ese reglamento y justificarlo por WhatsApp, por ejemplo. ya, perfecto. O se va a exponer solamente una amonestación, nada más, pero comunicó, y eso es lo importante. Entonces, a tu pregunta, cualquier medio. Y de hecho, lo que tú acabas de decir, yo lo utilizaría como un argumento de defensa en un juicio para el empleador, para Podía haber decir, sido abogada, dices tú, Cristian. yo creo que sí, Mi papá porque tú estaría feliz. podrías decir, mira, estamos en el 2024, la era de las tecnologías, ¿cómo no me lo comunica? Si antiguamente había telegrama y carta, ahora tenés todos estos medios. Entonces, incluso yo puedo hablar hasta desde la tablet. No necesariamente tengo que tener señal telefónica. También con tener una tablet te puedo mandar un mensaje por alguna red social. Entonces, están todos los medios para hacerlo. Y este es un argumento para la empresa, sin duda. Cristian, mencionas ahí otra cosa. Oye, este tema me parece alucinante. Yo venía, yo venía justamente muy tomada de lo que había parecido, de que efectivamente a los trabajadores no se les podía despedir, pero tú, Cristian, nos has abierto un mundo que yo creo que es súper interesante para que todo el mundo, tanto empresas como empleadores, sepan funcionar. Yo creo que finalmente cuando uno tiene la información, puede obrar de mejor manera, puede moverse de mejor manera. Y en ese sentido, Cristian, tú mencionas algo que me parece súper relevante. Hay empresas que son súper grandes y que efectivamente tienen ciertas normativas internas, sus reglamentos, como mencionabas tú. ¿Ese reglamento es una instancia superior si es que pasa algo? En el fondo, ¿qué te pregunto? Si yo falto y en el reglamento interno se me indica que si tengo, a lo mejor bien especificado qué pasa en casos de emergencia con los trabajadores dentro de esa empresa, ¿cómo nos enfrentamos ahí? La persona no está cumpliendo el reglamento, pierde ciertas justificaciones ante los tribunales, no tiene mucha validez el reglamento interno. ¿Qué papel juega ahí esas reglas que en el fondo fijan la convivencia dentro de una compañía? Claro, súper buena pregunta porque existe lo que se llama la jerarquía normativa. ¿Ya? Entonces, la principal jerarquía es la Constitución. Después de la Constitución vienen las leyes y luego de las leyes en general vienen los contratos. En este caso, el contrato laboral. El reglamento interno ocupa un lugar similar al de un contrato, es decir, está Perfecto. acá y la ley está arriba. El Código del Trabajo está por encima del reglamento. Pero O el sea, si mismo código, habláramos en jerga de ajedrez, es como que le hace un jaque ahí al reglamento, ¿no? claro, La ley. claro, claro, sin duda, pero ¿qué es lo que pasa? Que la misma ley en el Código del Trabajo autoriza al empleador a crear un reglamento interno, como una Ah, especie de normativa interior.
pero le hace un alcance, dice que es válido mientras no contravengan las disposiciones legales. Entonces ahí uno tiene que empezar a ver si el reglamento contradice alguna norma. Entonces el reglamento en general tiene mucha aplicación en la medida que no hay una norma que lo contravenga directamente. En Ya. este caso, la despido por ausencia injustificada no dice la norma exactamente en el artículo 160, que es donde se encuentra, por qué canal debe comunicarlo y por cuál no, cuál es el plazo exacto que tiene para hacerlo, qué tipo de justificativos son aceptados o no, no dice nada de eso. Por lo tanto, el asunto queda entregado a tribunales y antes de llegar a tribunales, contestando directamente tu pregunta, yo podría colocar todos esos aspectos en el reglamento interno y luego, como empleador, en un juicio del trabajo, utilizar como argumento que el reglamento estaba publicado, que fue aceptado por el trabajador, que el trabajador conocía el reglamento, que el reglamento fue enviado a la dirección del trabajo dentro de los plazos legales, cumpliendo todas las formalidades, y aún así el trabajador fue en contra del reglamento, lo cual sería un puntito a favor de la empresa en ese juicio. Pero finalmente todo va a quedar entregado a el juez. Y si uno no está conforme con él, tiene las instancias que te mencionabas para seguir escalando el asunto. En los tribunales, ¿tú has visto que es estándar porque siento que hay como varios grises en esta instancia o cosas que no están no tienen tantos bordes? Uno podría quizás apelar a ciertas situaciones que son más bien como de criterio. Eh, ¿Tú ves una estandarización por parte de jueces cuando te has visto enfrentado a situaciones como esta, Cristian, en tu calidad de abogado? ¿O la verdad es que es bien a la suerte de lo que decida el juez? Mira, yo te diría que es un poquito de ambas, porque durante un tiempo se crean lo que se denominan criterios jurisprudenciales. Los criterios Perfecto. jurisprudenciales son tendencias, son como las modas. Yo diría que igual que la moda, es como cuando la gente lleva estos pantalones pata elefante, Perfecto. un buen día alguien se aburre y se dejan de usar y ya no están más. Y tú dices, ¿qué onda? Después pasan 2, 3, 4 décadas y tú ves la foto de tus papás, ves la foto de tu mamá de los años 70, etcétera, y ahora ves que otra vez vuelven los pantalones con pata elefante. En el derecho no es diferente porque durante un buen tiempo los descuentos por aporte al seguro de cesantía, AFC, se realizaban en los finiquitos. Y a veces eran importantes. A veces había trabajadores que recibían un finiquito de 20 millones y decía descuentos legales 3 millones. Y tú decías, ¿por qué me están descontando eso? Es porque hay una ley que permite al empleador descontar todos los aportes al seguro de cesantía que efectuó durante el periodo trabajado cuando lo despidió por necesidades de la empresa. Ok. Ya. Pero contra ese descuento, algunos abogados encontraron normativas en el Código del Trabajo que decían que ese descuento no procedía. Entonces llevaron el asunto a tribunales y los tribunales empezaron a decir sistemáticamente desde la Corte Suprema hacia abajo que ese descuento no correspondía. Un Mm. buen día, una sala de la Corte Suprema cambió de parecer y dijo, ¿sabes qué? En realidad sí corresponde, porque esta ley especial es más aplicable que el código porque es muy general y tenemos que seguir el principio de la especialidad, que es un principio que existe en el derecho, que la ley que es más especial predomina por sobre la ley que es más general cuando ambas están en el mismo rango legal. Y usando ese argumento, se empezó a decir que el descuento sí era procedente. Y cada vez que se demandaba la restitución del descuento, los tribunales empezaron a decir no. Y tú citabas fallos del pasado que decían que sí, pero en la otra parte te sacaba fallos actuales que ahora dicen que no. Entonces, al final, nuestro derecho es una mezcla entre el derecho europeo y el derecho americano. ¿Por qué? Porque el derecho europeo continental es un derecho basado en el código o en la ley, mientras que el derecho americano, como uno podrá haber visto en algún episodio de Los Simpsons, el derecho americano se basa en el precedente judicial, que es el mismo derecho que tiene Inglaterra y los países del Commonwealth. Es decir, se basa en lo que dijo el Tribunal Superior tiempo atrás respecto de la misma materia o el mismo asunto. Entonces, los ingleses y los americanos en general se basan en el precedente. Por eso que hay un capítulo de Los Simpsons donde parece que Homero estaba perdiendo un juicio y Lisa sacó una sentencia desde el año 1800, completamente empolvada de una biblioteca antigua, que decía que el asunto debía resolverse de otra forma. Y al encontrar ese fallo antiguo y verificar la corte que era auténtico, tuvo que fallar a favor de Homero. Nosotros en Chile tenemos una mezcla porque nuestro Código Civil dice que lo que manda es la ley, no la sentencia.
Por lo tanto, en ese sentido, los jueces son libres para cambiar de criterio cada vez que les plazca y no tienen que obedecer lo que dijo un juez superior anteriormente. Pero, como estamos tan influidos también por la cultura americana, es que nos guiamos mucho por lo que dice la Corte Suprema, no debiendo hacerlo, porque no es obligatorio según nuestro Código Civil hacerlo. Entonces, al final lo que tenemos en Chile es una mezcla entre obedecer la ley a veces o obedecer el precedente que dejó la Corte Suprema. ¿Te fijas? Entonces, Oye, al final... qué interesante. Yo les dije en este inicio de entrevista que vamos a quedar, pero expertos, expertos en este tema. Estamos conversando con Cristian Becker, abogado, experto en temas laborales. Cristian, tenemos que ir terminando. Yo me quedaría conversando contigo. Vamos a pedir que ojalá nos volvamos a encontrar. ¿Crees tú desde tu perspectiva también y con tu experiencia, lo mencionábamos y me imagino que va a ser así, que debería quizás entrar a revisarse todo este tipo de cosas, tanto para que empleadores como trabajadores tengan las cosas claras, sabiendo que hoy día también hay varias innovaciones, está el tema de las 40 horas, estamos bajo un contexto de cambio climático en donde tenemos temporadas con emergencias que impactan a muchas personas? ¿Debería quizás el Congreso, los parlamentarios, revisar con bastante conciencia para que la cancha esté con reglas claras finalmente? Que esa es la sensación que me queda a mí, yo me imagino que también a nuestros streamers, que es como, oye, todo va a depender quizás del estado de ánimo de las personas, de la situación en la que nos encontremos y no de lo que realmente dice la ley. ¿Crees que deberíamos entrar ya en una revisión seria respecto a esto? Sí, a mí me gustaría que pudiéramos, como se dice, emparejar la cancha. ¿Por qué? Porque el Código del Trabajo está basado en una época y contexto muy distinto, cuando el país en su mayoría era analfabeto y estábamos saliendo recién de la era de la esclavitud. En ese sentido, es necesario un derecho muy proteccionista del trabajador. Sin embargo, en el año 2024, Chile se encuentra dentro de los 30 países más ricos, que son países de la OCDE. Somos miembros de la OCDE. Chile, por otro lado, tiene el Internet más rápido del mundo, junto con Singapur. Chile tiene una infraestructura envidiable. Nosotros tenemos uno de los Productos Internos Brutos más altos que existen en la región, el Producto Interno Bruto per cápita. Entonces, tenemos una economía pujante. No somos todavía un país desarrollado, pero sin duda que los chilenos en general conocen sus derechos, tienen acceso a Internet más del 80% de la población. Por lo tanto, debería emparejarse la cancha en el sentido de que muchas leyes excesivamente proteccionistas del trabajador debieran suavizarse. ¿Por qué? Porque esto va a permitir la contratación. Hoy en día una pyme, cuando contrata a un trabajador, tiene serias dudas de contratarlo o no, porque la verdad es que está casi contrayendo matrimonio con él. Si las cosas salen mal después, la pyme puede quebrar por un juicio laboral, porque estas leyes tan proteccionistas lo que hacen es darle tantos derechos al trabajador que algunos trabajadores lo utilizan de mala manera y tienen conductas un poco extorsivas con la empresa. Oye, si no haces esto te demando y te vas a la quiebra, etcétera. Eso no puede ser. En Estados Unidos, por el contrario, la cancha está más emparejada y eso le da más dinamismo al empleo. Significa que yo puedo contratar y despedir porque no me arriesgo a grandes o gigantescas sentencias judiciales. Y eso genera mucho dinamismo en el empleo. La Central Unitaria de Trabajadores, la CUT, lo que hace es proteger el empleo. Pero ojo, que cuando tú proteges en exceso el empleo, impides la contratación, porque las contrataciones se ponen excesivamente caras. No solamente por subir el sueldo mínimo, sino por estas indemnizaciones inmensas, o como hablábamos al principio, porque el trabajador puede justificar su ausencia cuando sea, porque sea, y si no, te demando y te hago un juicio y te hago quebrar. Entonces, pienso que ya estamos en una época donde en general la población se ha educado un poco más, tiene más derechos, ya no estamos en la época de la esclavitud ni el analfabetismo, por lo tanto podríamos tener una cancha más pareja y darle más flexibilidad a las empresas para que puedan contratar y despedir con mayor rapidez y libertad, Ángela. Eso Y sí. sobre todo porque también han ingresado nuevas tecnologías, Cristian, que hoy día hacen que el trabajo, no sé, tú y yo estamos trabajando en este minuto, en esta entrevista, y es Claro. un formato absolutamente diferente. Entonces, han ingresado nuevas tecnologías que hacen que se necesite claridad con respecto a cómo actuar en diferentes casos que son nuevos, que no hay precedentes, como dices tú, de situaciones como esa. Totalmente. Cristian,
ya para ir finalizando en esta entrevista, yo quedé experta. Estoy en llamas con todo el conocimiento que me has transmitido, Cristian. Qué bueno. Te voy a dejar la pantalla completa para que en el fondo también puedas guiar tanto, no solo a trabajadores, sino que también a los empleadores para que en el fondo busquen información. Tú mencionabas a las pymes, dónde poder documentarse de este tema, dónde poder saber cómo seguir, cómo actuar cuando pasen situaciones como esta y tomar finalmente las mejores decisiones. Claro, Ángela, mira, nosotros tenemos en nuestra página web www.beckerabogados.cl un blog donde subimos mensualmente muchísimos temas de interés para la empresa y para el trabajador en materia laboral. Mi consejo para la empresa es que no se apresuren a hacer ningún despido. Tienen que asesorarse por abogado laboral experto antes de despedir. Esto no vale más que 50.000 pesos una consulta. No tienen que hacerlo con el contador porque el contador es bueno en la contabilidad. Un despido requiere una asesoría laboral experta. ¿Por qué razón? Porque si tú haces un despido que posteriormente es controvertido en tribunales, las condenas pueden ser tan grandes que necesariamente llevan a la quiebra a la pyme. Entonces, mi consejo es para la pequeña y mediana empresa que busque asesoría legal en el momento más importante, que es en la contratación y en el despido. Tienen que hacer las cartas de despido correctamente, tienen que hacer los finiquitos como ordena la ley. Hoy en día, especialmente este 2024, hay muchas leyes nuevas, especialmente ley Karin de maltrato laboral, ley 40 horas, que si tú no tienes el anexo, las multas son desde 3 millones hacia arriba. Y ley conciliación o de teletrabajo, personas que tienen a su cuidado menores de 12 años en general y otras circunstancias tienen derecho al teletrabajo en las formas que indica la ley. Entonces, todas estas normativas es muy importante cumplirlas, no solamente porque evitas demandas, costos y riesgo reputacional, sino porque además adquieres una ventaja competitiva. Si tú estás implementando estas medidas a tiempo, tienes una ventaja sobre tu competencia y por lo tanto mayores utilidades y beneficios para tu compañía. Y a nosotros nos encantaría poder ayudar en ese sentido, Ángela. Cristian Becker, abogado, experto en temas laborales, justamente conversando. Espero que ustedes hayan quedado, pero tan expertos como yo creo que quedamos todos con respecto, o por lo menos con las alertas bien encendidas para que no solamente desde el empleador, sino que también desde los trabajadores podamos tener buenas prácticas y finalmente, como dice Cristian, el ecosistema del trabajo se vaya moviendo de la manera más sana posible. Cristian, muchas gracias por acompañarnos. Espero que nos volvamos a encontrar. Muy bien, que esté muy bien. Hasta Tú igual, luego. cuídate. Ahí teníamos a nuestro entrevistado. Qué interesante. ¿Qué les digo yo? Siempre tenemos, pero buenísimos entrevistados, mejores conversaciones en donde nosotros queremos que ustedes no solamente se enteren de la contingencia, sino que también vayan incorporando con ustedes ciertas herramientas que van a ser fundamentales para que ustedes puedan tener una buena calidad de vida, que es todo finalmente. Si quieren saber noticias de sus zonas, www.soychile.cl, somos la red de medios regionales más grande de nuestro país. Los invito a que revisen todo el material que hacen nuestros compañeros y por supuesto que estén acompañándonos a diario. Yo me despido, que tengan lindo día, cuídense mucho y nos encontramos muy pronto. Chao, chao.